Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos, 3-4 minutos para iniciar el webinar, para que se vayan conectando todos los asistentes. En 4 minutos comenzamos esta nueva sesión. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda, soy el director de Madrid de Asset y quería daros la bienvenida en nombre de la Asociación Española de Financieros de Empresa. Hoy empezamos un nuevo webinar en el que contamos con una participación de una empresa de lujo como es SAP, que todos conoceréis. Y yo creo que es muy importante enmarcar este webinar en lo que han sido los últimos meses de actividad de Asset, porque hemos visto ya diferentes webinars en los que hemos tratado todo el tema de los gastos
tantos de viaje como gastos de personal de la empresa y la importancia de los mismos de cara a eficientar la gestión. Hoy con SAP vamos a dar un paso más allá y creo que es importante enmarcarlo dentro de lo que es la incertidumbre provocada por el COVID-19. Esto ha ejercido una presión adicional sobre todo el tema del flujo de caja y todos los procesos que van afectados en lo que es la organización de la empresa. Lo que sí que es cierto es que con todo esto se ha tenido que dar una prioridad especial a todo lo que es el tema de la planificación de los gastos y por eso es por lo que hoy SAP nos va a dar o nos va a mostrar las 4 prioridades clave que hay para la gestión de los gastos de viaje y en los cuales el foco debe ser prestado por todo lo que es el equipo directivo financiero. Al mismo tiempo, también nos va a mostrar su visión sobre las tendencias actuales en lo que se refiere al tema de la gestión de la liquidez y de la tesorería en lo que es una tesorería transaccional internacional. Para esto, contamos con Joao Carvalho. Joao Carvalho es el Head of SAP Concur. SAP Concur es la aplicación que nos ayuda a gestionar toda esta materia y es el Head of SAP en lo que se refiere a toda la parte del sur de Europa y la parte de África francófona. También va a estar con nosotros Alberto Herrero, que es consultor de SAP Concur, y entre Joao y Alberto nos harán la presentación y esta visión por parte de SAP en esta materia. Yo ya no les voy a robar ni un minuto más, tan solo deciros que dentro de lo que es la aplicación tenéis una opción para poder hacer preguntas. Estas preguntas las presentaremos al final de toda la jornada y también os digo que a lo largo de la presentación que nos van a hacer Joao y Alberto va a haber 2 consultas interactivas que vais a tener que responder sobre la marcha. Al final del todo, hoy hemos puesto el lanzamiento de una encuesta porque nos interesa llegar a conocer cuáles son vuestras prioridades de cara a futuro y de cara a que nosotros podamos planificar nuevos webinars. Bueno, pues como he dicho, no robo ni un minuto más. Os cedo la palabra. Yo, Alberto. Alberto, si puedes conectar tu cámara ya. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues os dejo el protagonismo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la introducción y muchas gracias a todos que hoy habéis podido sacar un hueco de la agenda para acompañarnos en esta próxima hora, donde efectivamente vamos a hablar de estas 4 prioridades según SAP Concur que estamos viendo que debéis tener en cuenta a la hora de gestionar los viajes y los gastos y, como decía Miguel Ángel, sobre todo en este momento de tal incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Hoy me acompaña efectivamente Alberto, parte de nuestro equipo, experto en nuestras soluciones. Y cuando vayamos al detalle de algunos temas de solución, pues Alberto nos podrá aportar una visión bastante clara, ¿no?, de cómo, digamos, los procesos pueden trasladarse a las soluciones y cómo funcionaría. Pero eso vamos a verlo un poquito más adelante a lo largo de la sesión. Bueno, sin más, me gustaría presentar un poco esta agenda, ¿no? Vamos a empezar por una breve introducción donde vemos como base de un estudio que hicimos en el mercado, una encuesta, varias respuestas muy interesantes, yo diría, de cuál es la tendencia que estamos viendo actualmente y cuál es la situación actual de las compañías. Es una encuesta global y esperamos que sea de vuestro interés en términos de inputs, digamos, de información adicional que estamos viendo. Y luego nos vamos a focalizar en esos 4 puntos que hay que tener en consideración, ¿no?, que los veis ahí además. Vamos a llegar a ellos un poquito más adelante y entrar en detalle, pero esos 4 puntos que debéis tener en consideración a la hora de pensar en un proceso digitalizado de Travel and Expense y por qué debemos tenerlo y cuáles son las claves del éxito, ¿no?, al final, para que un proyecto de este estilo sea realmente interesante para la compañía, ¿no? Bueno, sin más, yo creo que todos estamos viviendo una situación anormal, ¿no? El mundo de los viajes y los gastos de viaje, pues más anormal si cabe todavía. Pero es verdad que esta situación, que es una crisis al final, no se trata de otra cosa, o nos va a derivar en una crisis financiera de alguna y social, ¿no?, de algún calado. Vamos a ver, todavía estamos por ver las consecuencias de todo esto, ¿no?, pero claramente hay una desaceleración a corto plazo económica y esto pues va a traer dificultades en muchas áreas, también oportunidades, como siempre en todas las crisis, ¿no? Pero desde luego, en esta encuesta que hicimos recientemente, ¿no?,
a estos directivos globales, ¿no? Lo que queríamos entender es, oye, ¿cómo lidiamos con esta incertidumbre? Es decir, ella está ahí, tenemos que lidiar con ella todos los días. ¿Qué elementos son tan imprescindibles para el negocio? ¿Vale? ¿Y qué prácticas adicionales podemos poner en marcha? Porque realmente lo que estamos viendo y la encuesta nos dice, y ahí vamos a entrar ya un poco en materia, ¿no? Esta encuesta nos dice que 88% de los encuestados ejecutivos creen que esta pandemia va a cambiar para siempre cómo operan los negocios, ¿vale? Como decía antes, después de todas las crisis hay cambios en la operación, hay cambios en las prioridades de las compañías, pero sí que es verdad aquí hay nos llamó la atención, ¿no? Un alto porcentaje de ejecutivos que de forma clara nos dicen que los negocios van a operar de forma distinta. Bueno, vamos a ver en qué hablamos de distinto, ¿no? ¿Qué pistas nos dan? Por un lado, está claro que la agilidad es la mejor forma, ¿no?, para manejar esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿vale? Es decir, compañías más ágiles, procesos más ágiles, capacidad de reacción, capacidad de respuesta, capacidad de adaptación, en definitiva, ¿no? Es lo que los ejecutivos nos dicen o la encuesta nos dice que es la clave para sobrevivir a esta incertidumbre. Y entrando en un tema muy concreto de control de costes, nos llamó mucho la atención que solo, y digo solo, aunque el número es sustancial, pero bueno, mejorable, ¿no? Desde luego, solo un 33% de los encuestados se sienten muy seguros de su capacidad de controlar los costes de la corporación, ¿no? Entonces, es preocupante en ese sentido, porque es verdad que la agilidad está claro que es un tema fundamental, pero asociado a ello tiene que haber una cierta visibilidad de gastos y una cierta disciplina de esos costes, sobre todo en tiempos de más contención, ¿vale? Nos llamó la atención ese punto y ahondando un poquito más, dejarme pasar a la siguiente slide, vemos que hemos intentado detallar con la encuesta cuáles son las prioridades estratégicas, ¿vale? Y esas prioridades tienen tres grandes categorías, como veis por colores, ¿no? Continuidad del negocio, digital o tecnología, que es el color verde, y recuperación e impulso, es decir, la vuelta, digamos, a lo normal, que son las de categoría más amarilla, ¿no? Naranja, amarilla, va. Entonces, ¿qué pasa? Como veis, curiosamente, las tres primeras prioridades son de base tecnológica o digital, siendo ellas, una, incrementar el uso de la información, de los datos y de la analítica interna. La segunda, la experiencia digital de mi cliente, porque los canales digitales se han impuesto, obviamente. Y la tercera, la automatización de mis operaciones, ¿vale? En la temática que vamos a tratar hoy, de Travel and Expense, realmente el punto 1, la parte de datos y analítica que yo puedo utilizar en relativos a este proceso, pues obviamente coincide, digamos así, con un proceso de digitalización de Travel and Expense. Y la tercera línea, que es la tercera prioridad, que es incrementar la automatización de las operaciones. Es decir, este tipo de procesos típicamente pasa por una automatización de gran parte de los procesos, sobre todo los más repetitivos, asociados al proceso de Travel and Expense. Con lo cual, esto nos lleva a que, ahondando un poco más en nuestro, digamos, cuál es la predisposición, vamos a llamarlo así, de estas compañías para abordar estas prioridades, veis que la primera, como no podía dejar de ser, porque es donde reside la fuente de ingresos de las compañías, obviamente fundamental, mejorar la experiencia digital del cliente, como coincidía antes, tiene todo el sentido. Y las otras dos partes, las otras dos prioridades, que quieren hacer proyectos y que tienen, digamos, capacidad para actuar en estas áreas, realmente es aumentar la automatización y impulsar el uso de analítica, ¿vale? Entonces, estos son dos puntos tremendamente relevantes dentro de los proyectos de mejora de Travel and Expense. Además, la misma encuesta, y hablando en concreto de Travel and Expense, fue bastante clara en este número. Todos los ejecutivos, el 90%, coinciden que una automatización de este proceso de Travel and Expense
ayuda a la agilidad que hablábamos antes al principio. Es decir, si la agilidad es uno de los pilares fundamentales para sobrevivir a la situación de incertidumbre, ¿no? Y sortear esta situación que tenemos, pues obviamente los ejecutivos aquí coinciden también que un programa de P&E con automatización ayuda a esa agilidad. A la vez que también el mismo 90% nos dice que una automatización de este proceso tiene una garantía adicional de la aplicación de las políticas de empresa y los protocolos existentes a día de hoy, ¿no? Y esto tiene un impacto en seguridad y en coste, pero eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Bueno, si avanzamos, realmente volvemos a nuestros 4 pilares, ¿no? Y hacemos una correlación entre ellos, ¿no? ¿Cuáles son los retos si quiero abordar? Ya vemos el por qué abordar una solución de, digamos, un proyecto, una nueva solución de Travel and Expense, ¿no? Eso lo hemos visto. Hay claramente una, digamos, coincidencia entre las prioridades y un proyecto de este estilo. Pero, ¿cuáles son los retos que vemos? Y los 4 puntos claves, vamos a llamarlo así, que realmente van a condicionar y van a asegurar el éxito de una solución de este estilo o de un proyecto de transformación de este estilo. Por un lado está obviamente la palanca tecnológica, es decir, es impensable repensar un proceso de Travel and Expense sin una componente tecnológica. Y esa componente tecnológica solo tiene sentido en un proyecto si la experiencia de usuario es buena y la adopción es buena. Es decir, tenemos que conseguir que la resistencia sea la menor posible. Solo si bajamos la resistencia y incrementamos la adopción, los programas de transformación tendrán éxito, ¿no? Trivial, pero importante, digamos, enfocarnos en este tema. Por otro lado, es verdad que los procesos de T&E tienen sus propios workflows, ¿no? Su propia lógica de trabajo, pero hay que integrarlos en el ecosistema, integrarlos tanto internamente en la compañía, a nivel tecnológico y a nivel procesual, pero también con el ecosistema que nos rodea. Y hablaremos un poquito más adelante también en el webinar sobre este punto en concreto. Y por último, un tema que siempre está encima de la mesa, regulación y cumplimiento. Es decir, tenemos que asegurarnos que estas, digamos, soluciones o estos proyectos sí cumplen con todas las, digamos, políticas de regulación y cumplimiento que nos obligan o que la compañía nos obliga. Entonces, estas son un poco las 4 prioridades, ¿vale? Si avanzamos, y aquí me gustaría tener un poquito vuestro input, si pasamos a ver la tecnología, ¿vale? Y ahora va a salir una pregunta con 4 respuestas que tenéis que contestar, si no os importa. Básicamente es, dentro de la tecnología y de las tecnologías que existen en el mercado, para vosotros, ¿cuál es vuestra prioridad a nivel de tecnología? Y veis ahí 4 opciones. Una es inteligencia artificial y automatización. La otra es tecnología cloud. La otra es automatización y robótica. Y la última es movilidad en términos de mobile, ¿no? De movilidad de dispositivos móviles. Os vamos a dar unos segunditos más para que podáis hacer. Yo estoy viendo aquí cómo sube y baja los números. Os voy a dar unos segundos más para las preguntas, para contestar. Ya tenemos un porcentaje de votos bastante elevado. Muy bien. Los números van cambiando, lo que es interesante. Voy a esperar un poco más. No quiero influenciar vuestro voto. Deciros que, obviamente, esta pregunta es una pregunta que es parte de la encuesta que hicimos global, con lo cual la idea es comparar también los datos de la propia respuesta de la encuesta con los datos del webinar, ¿no? Como es lógico. Bueno, ya tenemos un 60% de votaciones, entonces, sin más, os voy a enseñar cuáles son las respuestas o los resultados de la encuesta. Como veis, de las 4 tecnologías fundamentales, la primera en que, digamos, se han priorizado los encuestados como tecnología que les va a ayudar a alcanzar sus objetivos de estratégicos, la primera es inteligencia artificial.
porque claramente es la base de la gran parte de la automatización. La segunda, no tan nueva quizás, pero el cloud, la nube, tecnologías disponibles en la nube para despliegue rápido, ¿no? Y consumo ágil. Es otra de las prioridades. Un poquito más abajo está automatización y robótica, diría que más ámbitos quizás industriales. Y por último, la movilidad, ¿no? Son los 4 puntos, digamos, como la encuesta, los encuestados como lo han valorado. Vamos a ver ahora los números, os voy a contar los números de los votantes, de los participantes del webinar, ¿no? Pues aquí estamos un poco diferentes de la encuesta global, lo que es muy interesante. La primera, la más votada, con 67% de los votos, es automatización y robótica, es decir, para la audiencia la automatización y robótica es la primera. La segunda, efectivamente, la inteligencia artificial. La tercera es la movilidad y la cuarta es el cloud, o sea, un poco de cambio de orden, es decir, automatización y robótica sale como la primera, la segunda, inteligencia artificial, la tercera, la movilidad y la cuarta, el cloud. Muy bien, interesante ver cómo es diferente, digamos, la percepción local o global de la encuesta y vamos a intentar ahora hablar un poco más de tecnología enfocándonos a estos 4 pilares y discutiendo un poco sobre ellos de cómo las soluciones utilizan estos pilares para realmente alcanzar sus objetivos. Bueno, y para ello, como tenemos en el webinar el experto Alberto, les voy a pasar la palabra para que nos cuente un poco qué supone todo esto, ¿no? Alberto, por favor. Gracias, Joao. Pues muy importante, quizás uno de estos cuatro conceptos, el que más procesos o más engloba es la nube. La nube que ya tenemos con nosotros en muchos de nuestros procesos, en muchas herramientas desde hace tiempo, pero no deja de ser importante. Fue un cambio de paradigma, ¿no? Del comprar, digamos, al alquilar algo, ¿no? Al contratar un servicio, que es un modelo muy distinto, que financieramente pues tiene muchas implicaciones. Pero al final lo que tratamos es de digitalizar un proceso completo, ¿vale? Un proceso completo que en el caso de SAP Concur, en el proceso de gastos de viaje, reserva y gastos de viaje, puede ser modular. Es decir, no todas las empresas tienen los mismos requerimientos, las mismas necesidades. Entonces, es muy importante que estas herramientas cloud sean capaces de ser modulares y dar a cada cliente lo que necesita. También, por supuesto, estar disponibles 24/7. Entonces, esto a día de hoy todavía es más importante. Es decir, que una persona que está trabajando desde casa pueda seguir reportando sus gastos sin tener que ir a la oficina con los tickets y que pueda acceder, por ejemplo, un domingo a la tarde si quiere realizar los gastos de viaje el domingo por la tarde. ¿Vale? Damos esa flexibilidad de que estemos siempre accesibles. Y, por supuesto, no menos importante es que tenga una buena experiencia de usuario. Sin una buena experiencia de usuario, los usuarios finales no quieren utilizar la plataforma y al final estamos haciendo algo contraproducente para los empleados. Entonces, conseguir estos 3 conceptos yo creo que es clave en un proyecto como SAP Concur para que sea exitoso. Sí, tienen un poquito de delay las slides. No, perdón. Sí. Es muy importante lo que he comentado antes, las implicaciones financieras de moverse a la nube, ¿vale? Uno de los hechos más relevantes es la reducción de costes. Evidentemente, cuando nos movemos a una herramienta cloud, vamos a rediseñar los procesos y nos vamos a ajustar a unas mejores prácticas. Cuando nos adoptamos esas mejores prácticas, vamos a tener procesos mucho más limpios, con unos workflows de aprobación definidos y con una serie de reglas en el sistema que nos va a permitir ser mucho más ágiles. Desde que un empleado solicita un viaje hasta que se le acaba pagando y todo eso acaba en contabilidad, pasa mucho menos tiempo, podemos pagar más rápido a los empleados y tenemos visibilidad en todo ese proceso sobre lo que está pasando. Muy importante también la productividad de los empleados. Pensad cuánto están tardando hoy en día en un proceso manual un empleado en crear una liquidación de gastos, ya sea a mano, en un Excel, poniendo los tickets en un sobre, enviándolos a la oficina, y cuánto pueden tardar en una herramienta como Concur, sacando haciendo una captura, un ticket físico, teniendo tickets digitales que importamos dentro de la herramienta y teniendo todos esos workflows de aprobación embebidos en la herramienta. ¿Vale? Eso es muy, muy relevante de cara a cuánto tiempo estamos poniendo a este proceso.
Por supuesto, la escalabilidad y la agilidad del proceso también. Es decir, podemos empezar un proyecto en España, pero podemos internacionalizarlo a futuro, ¿vale? O podemos empezar el proceso simplemente con la liquidación de gastos y posteriormente pasar a la reserva de los viajes también, ¿vale? Entonces, todo ese proceso modular nos permite también ser flexibles en cuanto a cómo adoptamos la tecnología, ¿vale? Y todo esto, el punto 4, muy, muy, muy importante, con una seguridad, ¿vale? Una seguridad que a veces damos por hecho, pero ya sabéis, a veces hay escándalos en las noticias y nosotros ponemos mucho el foco en ser una plataforma segura, ¿vale? Esto es muy importante y hablaré un poco más adelante cuando os hable de integraciones sobre estos puntos. Entonces, en todo este proceso, SAP Concur cubre desde la necesidad, desde el principio del requerimiento, es decir, cuando un empleado tiene la necesidad de viajar, pide sus permisos, ¿vale? Hace una búsqueda de un vuelo, de un hotel, de un coche de alquiler y eso se aprueba, ¿vale? Existe un flujo de aprobación y comienza el viaje. Durante el viaje, el empleado pues, va a incurrir en una serie de gastos de taxis, gastos de comidas, dietas, kilometraje, cualquier tipo de gasto que se os ocurra, ¿vale? Los cuales va a ir digitalizando o en muchas situaciones también con SAP Concur pueden ser ya digitales. Digitales porque me lo envían al correo o digitales porque ese proveedor es un proveedor digital. Os comentaré luego algunos ejemplos de esto. Al final vamos a crear una liquidación de gastos, la cual va a tener unos flujos de aprobación y va a ser integrada con nuestro sistema financiero, con nuestro sistema contable para ser pagado al empleado. ¿Vale? Todo este proceso digital, homologado por la agencia tributaria, muy importante para que podamos eliminar el papel de todo este proceso. Y decía antes que en una herramienta cloud podemos dentro de esta herramienta cloud podemos tener los distintos conceptos que yo mencionaba antes. Es decir, cloud es un concepto mucho más amplio, pero podemos tener sistemas automatizados dentro como la inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, en la captura de la imagen podemos aplicar algoritmos de inteligencia artificial que van a mejorar el proceso de lectura de ese ticket. Entonces, cuantas más fotos sacamos a tickets similares, el sistema aprende y mejor es el procesamiento de esos datos y la propuesta de lo que está leyendo el sistema. Al final, este end-to-end que decimos, de principio a fin, lo englobamos dentro de una herramienta como Concur. Y por mencionar también uno de los conceptos básicos que estaba diciendo yo antes, es el concepto mobile, ¿vale? Entonces, si estamos hablando de gastos de viaje o gastos que pueden ser hoy en día también dentro gastos que tengamos en casa, como gastos de oficina, si la empresa nos ha permitido pues, comprar una pantalla, por ejemplo, todo esto lo podemos hacer desde casa directamente desde nuestros teléfonos corporativos o teléfonos personales. También desde una tablet, que hoy en día también son muy, muy utilizadas. ¿Vale? Muy bien, gracias Alberto por la explicación. Es decir, la realidad es que al final las tecnologías que hemos visto al principio, ¿no? Los 4 pilares de tecnología se acaban, digamos, mezclando y poniéndose a disposición del proceso, ¿no? Dentro de una única solución, ¿no? Esa es la parte interesante. No hay tanto una disociación de cloud o inteligencia artificial o movilidad, pero sí cuando se combinan las 3 o las 4 pilares, ¿no? También con la parte de robotización, y conseguimos tener una solución que aporte sus capacidades, ¿no? Tecnológicas para mejorar el proceso como un todo, es donde se consigue, digamos, la excelencia en el sentido de mejora de proceso. Pero ese era el punto 1, ¿no? La tecnología, entenderla y cómo podemos trabajar con ella. El punto 2, que lo comenté al principio también, es la experiencia del colaborador, de nuestro empleado, que es la persona clave que tiene que utilizar la solución al final para que el proceso sea un éxito. Entonces, conseguir la adopción de estas soluciones y la satisfacción del empleado realmente tiene un impacto. Y está probado, es decir, hay varios estudios que lo ponen. Cuando nos centramos en la experiencia, los resultados corporativos van a salir y van a subir, de tener un impacto en rentabilidad, tener un impacto en productividad de la compañía y desde luego en la satisfacción y la rotación, ¿no? Como es obvio, quizás el más directo. Pero sí que es verdad, vamos a pensar cómo esto impacta en un proceso de travel and expense, ¿no? De gestión de gastos de viaje, cómo sería esta satisfacción, esta productividad. Aquí, Alberto, cuéntanos un poco más, por favor,
de cuáles son esos beneficios, ¿no? ¿Cómo los ves? Bueno, pues es muy importante el hecho de, primero, de poder eliminar el papel de todo el proceso, es decir, en todo ese proceso que podemos digitalizar, a día de hoy no es necesario, en muchos países no es necesario mantener ese papel, entonces podemos eliminar el papel de todo el proceso y eso va a hacer mucho más eficiente este proceso de gastos de viaje. No es necesario tener que enviar tickets a día de hoy desde la casa de un empleado a la casa de un manager o directamente a una oficina para hacer ese tipo de aprobación. Como he comentado antes, también el hecho de la movilidad, ¿vale? El poder hacer de esto desde una aplicación móvil sin tener que acceder a un ordenador personal o a un ordenador de oficina, ¿vale? Y también el acuerdo con proveedores, ¿vale? El hecho de tener una herramienta como esta va a hacer que acumulemos una serie de datos, ¿vale? Que nos van a permitir negociar con proveedores, pero también una serie de acuerdos con proveedores que nosotros tenemos para que esos tickets, que en principio hace pocos años eran todos físicos, a día de hoy ya son digitales. Proveedores, como he comentado antes, como Uber o como Imbric, Taxi, también conocido como Taxi, que son proveedores nativamente digitales y nos pueden enviar esos tickets físicos, o sea, esos tickets digitales, perdón, directamente a la herramienta, ¿vale? Esto va a hacer que todo el proceso sea mucho más eficiente desde el principio hasta el fin, ¿vale? Y ahí es donde conseguimos realmente este control y ahorro de costes, ¿no? Que al final es lo que buscamos, ¿no? Si lo vemos a nivel procesual, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los 4 puntos clave? 4 puntos clave del proceso, de cualquier proceso. Uno, quizás el más conocido y el más famoso, ¿no? Y el más simple, que es el inicio de la digitalización, que es la captura del recibo en papel y la transformación a un recibo digital, ¿no? Eso digamos que es el core de todo el proceso, ¿no? Aquí empieza todo. Pero es una parte importante, que ese proceso sea lo más automatizado posible. Por otro lado, temas que son relevantes. Oye, he automatizado el proceso, pero desde un punto de vista de coste, me interesa automatizar, sí, pero sobre todo me interesa saber si tengo presupuesto, si realmente ese coste es lógico dentro de mi partida presupuestaria. Entonces, hacer con que tengamos un proceso, por ejemplo, de preaprobación o de validación contra presupuesto asignado a un determinado centro de coste, a un determinado departamento o a una determinada persona, es importante tener esta capacidad de validar si ese próximo gasto tiene sentido o no tiene sentido. A continuación, cuando tenemos toda la información en un mismo repositorio, en una misma solución, le vamos a extraer esa información y vamos a sacar información de valor que me va a ayudar a negociar desde luego con proveedores, esa es una derivada, pero también me va a ayudar a mejorar el cumplimiento de mi política, a mejorar incluso mi política, ¿no? Yo tengo una política que está escrita desde algún tiempo y todo el mundo cree que es la mejor y la analítica me puede decir que hay en algunos puntos hay áreas de mejora, ¿no? Eso es algo bastante frecuente, ¿no? A medida que se van evolucionando los programas de Travel and Expense. Y por último, la auditoría de ese gasto. La auditoría en el sentido de se está imputando todo correctamente, además de todos los controles que ya hay automatizados, como hablábamos antes, obviamente siempre hay cuestiones relacionadas con la política, cuestiones relacionadas con determinados, pueden ser errores, pueden ser pequeños fraudes, pueden ser, en fin, despistes, ¿no? Pueden ser varias cosas, pero una auditoría nos ayuda mucho a entender dónde están esos excesos y dónde podemos, digamos, encontrar más áreas de ahorro, control y visibilidad, ¿vale? Y predictibilidad del gasto. Entonces, en este punto nos gustaría tener vuestro input de cuál de estas cuatro, la automatización y captura de recibos, la validación contra presupuesto, la monitorización, la parte analítica y la auditoría, cuál de las cuatro creéis que os puede aportar más ahorro. Y está la votación en curso, vamos a dar unos segundos a ver cómo sube, cómo evoluciona. Vamos a esperar algo más. Yo creo que queda claro que estos es 4 pilares del proceso en sí, ¿no? Y nos gustaría tener vuestro input, donde creéis que podemos conseguir realmente más ahorro.
Muy bien, los números van avanzando. Tenemos 50% de votos, un poquito más. Bueno, yo creo que ya tenemos una tendencia clara en los números. Muy bien. Bueno, ya estamos por encima del 60% de votantes. Os voy a comentar brevemente cuál es el resultado de la encuesta. Pues con 53% de los votos, el área que creéis, que la audiencia cree que aporta más ahorro, es la automatización de recibos de gastos, es decir, la palanca número 1, ¿no?, en esta slide. La segunda, con 26% de los votos, es auditorías del gasto de los empleados, es decir, el número 4. ¿Vale? Interesante. Y la tercera sería la monitorización de la tendencia, que veis aquí, pero la parte analítica, la número 3. Y por último, la preaprobación. Muy bien, muy sorprendente, ¿no? Sorprendente que la preaprobación no sea algo que lo valoráis tanto como ahorro de gasto. Muy bien, muy bien. Interesante. Muy interesante el insight. O sea, se ve que claramente hay una prioridad y se ve claro el retorno del ahorro en la automatización de los recibos. Muy bien. Y a continuación, tanto los mecanismos de control, al final, lo que estamos viendo, ¿no? La auditoría como la monitorización continua de los mismos es lo que nos va a permitir gestionar más ahorros. Ok. Muy interesante este resultado. Vamos a hablar un poquito más de ellos, de cómo se gestiona desde la herramienta estos 4 pilares. Alberto, ahora te paso a ti como, digamos, experto de la herramienta para que nos cuentes efectivamente estos 4 puntos, cómo se ven y cómo se controlan en nuestra solución de concurso. Muy interesante la encuesta y el resultado. Sinceramente lo esperaba de otra forma, pero bueno, es importante siempre ver lo que piensa la gente. Vamos a comentar un poco estas 4 respuestas, ¿no? Cómo las vemos dentro de la herramienta. En cuanto a la gestión o preaprobación, ¿vale?, que ha sido una de las últimas, de las menos votadas, creo que es importante siempre que esta preaprobación suceda, ¿vale?, de una forma o de otra. Muchas veces, sin una herramienta como Concur, pues es una llamada por teléfono, es un mail, pero podemos tener embebida ese proceso de aprobación dentro de la herramienta. Revisar incluso que esa aprobación está contra presupuesto, ¿vale? Ver que lo que nos vamos a gastar, vamos a hacer un vuelo a Estados Unidos, nos va a costar bastante dinero, es noviembre, estamos casi cerrando el año y tenemos que saber si podemos gastarnos ese dinero o no, ¿vale? También es importante hoy en día, con la situación, que manejemos si ese viaje realmente es necesario o no, es decir, la justificación del viaje. Entonces, todos estos conceptos y también el hecho de saber cuánto nos va a costar el viaje puede ser muy relevante. Sabemos normalmente que en un viaje gran cantidad del gasto viene derivado del hotel y del vuelo. Entonces, a la hora de hacer la reserva de ese vuelo de ese hotel, ese aprobador dentro de Concur puede revisar quién va a viajar, a dónde va a viajar, cuánto le va a costar el vuelo, en qué vuelo va, cuánto le va a costar el hotel. Entonces, gran parte o el volumen grande de ese gasto de viaje lo vamos a tener precontrolado y asignado contra un presupuesto. Lo vamos a poder revisar, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es muy, muy relevante. Aunque haya sido una opción de las menos votadas, creo que es un gasto a tener en cuenta, por supuesto. Otro de los conceptos, el más votado en este caso, es la digitalización de los tickets, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a poder digitalizar los tickets desde la herramienta móvil para poder eliminar por completo el papel del proceso, ¿vale? Una aplicación que, como he comentado antes, está homologada por la agencia tributaria, tanto por la agencia tributaria española como las forales en España también, País Vasco, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, en este caso, si hay algún asistente que le interese esa información, también podemos eliminar el papel allí, ¿vale? Entonces, este proceso va a hacer que digitalicemos por completo los tickets y, como he comentado antes, en este proceso vamos a leer una serie de datos de ese ticket que además tienen la tecnología de inteligencia artificial por detrás, es decir, algoritmos que van aprendiendo según más lo utilizamos. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, si sacamos una foto de un taxi, pero no es tan claro que ponga taxi en el ticket, el sistema, de forma automática, como he sacado previamente fotos a tickets similares, automáticamente me proponga y me diga, oye, esto es un taxi, ¿vale? Entonces, el sistema va aprendiendo según lo utilizamos más, ¿vale?
Y por supuesto, el hecho de tener una plataforma digital completa, ¿vale? Porque, como os he comentado antes, podemos tener tickets físicos, pero pensadlo, ¿cuántos tickets digitales recibís a día de hoy? Muchos, muchos. Yo he hecho muchos viajes Madrid-Barcelona donde literalmente no tengo ningún ticket físico. Entonces, ¿qué necesidad tengo de sacar foto al ticket? Ni siquiera eso. Entonces, lo que ha hecho SAP Concur, para mí de una forma muy lista, es abrir la plataforma para que los proveedores se integren con nosotros. Es decir, nosotros tenemos una plataforma abierta, ellos lanzan sus integraciones. Entonces, Uber, uno de los ejemplos que estáis viendo aquí, conectado con mi cuenta, directamente me va a enviar todos los recibos de los Ubers que yo cojo, por ejemplo, de mi casa al aeropuerto. Entonces, en ese caso, cuando yo hago ese trayecto, automáticamente me aparece el recibo, pero no solo el recibo, me dice qué cantidad es, en qué moneda, quién fue el proveedor, en qué fecha, toda esa información viene ya predefinida a mi perfil, ¿vale? Yo solo tengo que ponerlo en la liquidación de gastos oportuna, ¿vale? Y por supuesto, también puedo coger un taxi o puedo ir en mi coche personal. Si voy en mi coche personal, sé que esto es bastante típico también en muchas empresas españolas, pues que se desplazan a aeropuertos o entre distintas oficinas con sus coches, pues van a pasar el kilometraje. El kilometraje parece un gasto tonto, digámoslo así, a veces, pero los empleados, está demostrado, bueno, tenemos nosotros informes hechos sobre eso, que tienden a redondear la cantidad de kilómetros hacia arriba. Es decir, si yo tengo desde mi casa al aeropuerto 14 kilómetros, pues bueno, pongo 20, total, nadie se va a enterar, nadie me va a decir nada, ¿no? En este sentido, Concur tiene una integración con Google Maps en el cual tú le dices el origen, el destino y él te propone automáticamente el número de kilómetros que son. Adicionalmente, como capacidad extra, Concur Drive te permite programar cuál es tu horario laboral y dentro de ese horario laboral, si te desplazas con tu coche personal a través de la conexión con Bluetooth y la conexión con el GPS, te va a trazar esa misma ruta, es decir, en vez de poner origen-destino, el mismo móvil te traza la ruta y te dice el número de kilómetros que has realizado. ¿Vale? Por supuesto, siempre y cuando el empleado autorice a ser trazado. ¿Vale? Esto siempre es con el consentimiento del empleado, sin duda. Y una vez tenemos realizado nuestro informe de gastos, es decir, gastos de comida, gastos que tenemos que digitalizar o gastos que vengan ya de forma digital, realizamos nuestra liquidación, enviamos la liquidación y comienza el flujo de aprobación. Un flujo de aprobación flexible, por supuesto, de uno o varios niveles, donde contabilidad puede tener su palabra, por supuesto, al final del proceso. Y lo importante es que aquí la persona que va a aprobar, que es precisamente una persona, normalmente un manager que suele viajar, pues puede aprobarlo también desde el móvil, ¿vale? Muy, muy importante. Además de la versión web, en la versión móvil también lo podemos aprobar. Es importante también que se van a mostrar todas esas alertas, ¿vale? Una serie de alertas que van a avisar al manager que va a aprobar de si el empleado está fuera de política por alguna situación. Al final del proceso nosotros acumulamos una serie de datos, ¿vale? Porque al final todos estos datos que vamos acumulando en los gastos de viaje pueden ser reportados. Pueden ser reportados para tomar decisiones, ¿vale? Muy importante. Pues vamos a saber lo que estamos gastando año a año, ¿vale? Vamos a poder compararlo contra el presupuesto que teníamos. Vamos a poder hacer incluso un análisis predictivo, es decir, yo sé que este año me estoy gastando $500.000 de euros en viajes, pero ¿cuánto me voy a gastar el año que viene? ¿Tengo idea? ¿Cómo voy a presupuestar eso? Entonces, en base a la información pasada, el sistema puede ser capaz también de hacer un análisis a futuro. ¿Vale? Y también, por ejemplo, un análisis obvio, por ejemplo, por países o por departamentos para saber cuánto nos estamos gastando. Y en todo este proceso, pues aquí tenemos una serie de KPIs de proyectos con Concur y mejoras que se pueden obtener, ¿vale? Análisis en amarillo son nuestros análisis internos, pero IDC también ha hecho sus propios análisis sobre varios proyectos de Concur en distintas empresas, ¿vale? Como veis ahí, pues tenemos un ROI evidente en 3 años alto, ¿vale? Que en el caso de IDC incluso es el análisis que han hecho es más alto que el nuestro interno, ¿vale? Pero por mencionar algunas de las eficiencias que obtenemos, pues el ahorro en tiempo, ¿vale? Muchas veces no tenemos en cuenta el tiempo que estamos dedicando a hacer una liquidación de gastos. Pues un 70% del tiempo es mucho tiempo el que podemos ahorrar a los empleados de cara a hacer la liquidación. Tiempo que pueden dedicar a otras tareas que deberían estar haciendo, ¿vale?
O, por ejemplo, la eficiencia en cuentas a pagar, ¿vale? Que IBC dice que es de hasta un 30%. Del hecho de revisar todos los tickets de forma manual a revisarlos de una plataforma digital donde el sistema te hace una serie de filtros y una serie de alertas, pues existe una eficiencia evidente también ahí. Muy bien, Alberto, gracias por la explicación. Es decir, yo creo que queda claro que durante el proceso, desde la digitalización, ¿no?, la transformación digital del papel, automatizando, automatizando todo el proceso a continuación y dando ese insight, esa información adicional de gestión que vamos a tener vía analítica, pues obviamente vemos que los retornos de la inversión y este tipo de proyectos tienen un impacto tremendamente positivo en la organización, ¿no? Y en concreto en el control del gasto de T&E. Pero bueno, no podemos pensar nunca, como hablaba al principio, del proceso como algo totalmente aislado. Es decir, el proceso de gestión de gastos y de viajes, por defecto y por naturaleza, toca muchos proveedores, eso para empezar, ¿no? Muchos players, vamos a decirlo así, de nuestro ecosistema de viajes y de traslados y de gastos, pero también luego la integración con los sistemas, bueno, típicamente contables y de recursos humanos dentro de las compañías, ¿no? Entonces es importante tener la foto completa y ver cómo este proceso se integra dentro de esta foto. Y para eso, Alberto, cuéntanos un poco cuál es el posicionamiento de Concur, es decir, cómo trabajamos con estos players y con estos sistemas internos. Pues como he comentado antes, la idea principal de Concur es tener una plataforma abierta. Como estamos viendo en esta pequeña rueda, es una plataforma abierta con distintos proveedores, ¿vale? Empezando por arriba, proveedores de tarjetas de crédito. ¿Para qué? Para que si tenemos tarjetas de crédito corporativas, esas transacciones que vamos realizando, pues de pago de una comida, pago de un taxi, etcétera, puedan acabar directamente en Concur. ¿Vale? Conexiones también, pues con proveedores de movilidad, como he comentado antes, como Uber, ¿vale? El hecho también de estar conectados, por ejemplo, con Google Maps para el tema del kilometraje, pero también existen otra serie de integraciones. Por ejemplo, Booking.com, ¿vale? Es un ejemplo de una de las necesidades que el mercado está demandando. Es decir, muchas veces estamos asociados a una agencia o casi siempre estamos asociados a una agencia, pero hay empresas que dicen, oye, yo también de vez en cuando reservo por mi cuenta hoteles de Booking.com. Pues Concur, al ser una plataforma abierta, puede traer todo el contenido que la agencia te provee y combinarlo con el contenido de Booking. ¿Para qué? Para que al final el empleado, dentro de la política, por supuesto, elija la opción que más le conviene o la empresa proponga las mejores opciones que le convienen a los empleados. ¿Vale? También es relevante pues integraciones con Outlook. Si recibimos tantos tickets o tantas facturas de forma digital en nuestro correo, típicamente, pues, por ejemplo, un hotel, yo nunca les digo que me impriman la factura, yo directamente les digo enviármela al correo, porque es tan simple como tener conectado el correo con Concur y de forma automática se va a cargar esa factura. ¿Vale? Y no menos relevante, y también una palanca yo creo que importante en un proyecto como Concur, es la recuperación de IVA. En este aspecto, el hecho de digitalizar todo este proceso nos va a hacer la recuperación de IVA mucho más simple. ¿Por qué? Porque tenemos todos los tickets digitales, tenemos menos pérdida de tickets, los tenemos categorizados. Entonces, toda esa información hace esa recuperación de IVA que, de hecho, muchas empresas a día de hoy ni siquiera la realizan y están perdiendo un dinero, yo creo que bastante importante, pues la hace mucho más eficiente. Eso es. Y aquí, en relación a la recuperación del IVA, que creo que es un tema bastante sensible, ¿no?, y bastante relevante, pues comentaros que la lógica es la misma. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de integrarnos con los distintos proveedores de recuperación del IVA específico. En concreto, os quería comentar Batbox, porque es un partner pues, con el cual tenemos una relación, vamos a llamar, tecnológica más estrecha, y tenemos un servicio incluso embebido dentro de nuestros servicios de recuperar el IVA dentro del proceso end-to-end, digamos así, que podemos dar a las compañías, ¿no? Pues creo que es importante focalizarlo también ahí para que tengáis pues, toda la foto, porque típicamente es una de las palancas fundamentales de un proyecto de digitalización. Pero bueno, el ecosistema es mucho más grande, ¿no? Pero ¿cómo funciona esa integración, Alberto? ¿Cómo funcionan las integraciones realmente desde Concur? Pues algo tan simple como lo siguiente. Desde la plataforma podemos conectar los distintos proveedores y de cara al usuario final es tan simple como, en este caso, una conexión con Imbric, servicio de taxi. Entonces, yo utilizo la aplicación de Imbric,
cojo un taxi y tan pronto termino el viaje, como tengo conectado Imbric a Concur, de forma automática me va a importar ese gasto. Entonces, yo cuando me voy a mi aplicación después del viaje o durante el viaje, voy a ver que tengo un gasto de Imbric por un trayecto que va de punto A a punto B por la cantidad que sea. Entonces, toda esa información va a estar dentro de mi perfil de Concur y yo simplemente lo que tengo que hacer es decir, este gasto lo arrastro a mi liquidación, ¿vale? En la liquidación del viaje que sea, ¿vale? Entonces, es tan simple como eso. Muy bien, no, aquí es importante resaltar que realmente las integraciones son, como se suele decir en inglés, out of the box, es decir, vienen listas para utilizar con un gran universo ya de proveedores certificados dentro del ecosistema y que no tienen ni siquiera ningún coste adicional, ningún tipo de esfuerzo. Y es bastante sencillo, volvemos al usuario otra vez, ¿no? Al empleado, es bastante sencillo para el usuario hacer estas conexiones y una vez más, pues, la satisfacción, la adopción, que son al final la clave del éxito, se garantiza, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora podemos hablar del último punto relacionado con tecnología, que es la integración con el ERP, ¿no? Nosotros como SAP, ¿no? Como sabéis, compañía líder en el mundo de los ERPs, obviamente sí, este es un tema que le damos mucho cariño, ¿no? Que le damos mucha atención porque también tenemos el expertise en la casa. Pero bueno, Alberto nos va a comentar algo, pero yo creo que es importante que entendamos que obviamente si la compañía tiene un background o un ERP SAP en la parte financiera y de recursos humanos, ¿no? Estas integraciones con Concur son privilegiadas, vamos a llamarlo así, porque son realmente nativas y se mantienen como tal, con lo cual hay una integración, digamos, automática, por decirlo de alguna manera, pero no es menos cierto decir que Concur tiene la capacidad de integrarse con cualquier ERP de gestión del mercado, ¿no? Esta es un poco la lógica que hay detrás de este tipo de solución. Pero bueno, Alberto nos da un poquito más de información. Sí, el hecho de tener estas integraciones, digamos, como decías tú bien, out of the box, ¿no? Ya prerealizadas, nos permiten pues tener menos errores y reducir el tiempo de implementación. Es decir, con SAP evidentemente todo es más fácil porque los esfuerzos desde que Concur fue comprada por SAP hace ya 6 años, pues evidentemente ha habido más esfuerzos en esa integración, pero anteriormente Concur ya se integraba también con otros ERPs. Entonces, en ese sentido existen distintas integraciones con distintos ERPs que están ya pregeneradas y nos permiten pues no invertir tanto tiempo en esa integración, ¿vale? Entonces, normalmente los retos que vienen de las empresas en la integración son esos, ¿no? Pues cuántos recursos necesito recursos especializados, pues todo ese tipo de servicios los podemos dar nosotros, ¿vale? Entonces, esos conectores prediseñados, ¿vale? Que normalmente están hechos de principio a fin, es decir, no es una comunicación de te lanzo un fichero y ya está, no. Es una comunicación que te hace un apunte contable, que te informa del pago, que te informa de errores, es decir, me han cerrado un centro de coste, concurso entera, voy a cambiarlo, etcétera, etcétera. Ese flujo de información de recursos humanos, elementos de coste, contabilidad, es un flujo bidireccional entre ambos sistemas. Es decir, lo que he comentado, no es mandamos una información al ERP y nos olvidamos ahí. Esto al final, pues un poco los beneficios de esto es precisamente lo que estaba comentando. No necesitamos que se involucre tanto en los equipos de IT, sino más los financieros, ¿vale? De cara a cómo queremos hacer esa contabilidad, ¿vale? Entonces, aceleramos mucho más el proceso de implantación y no nos convertimos en algo tan tecnológico, digamos así. Muy bien. Bueno, está claro. Yo creo que también un tema muy importante aquí es se evitan muchos errores, ¿no? Se evitan muchos errores porque las conexiones tienen otras capacidades que van a evitar muchos errores contables, muchas revisiones y muchas correcciones manuales que suelen surgir si las integraciones no son tan maduras, por decirlo de alguna manera. Bueno, y pasamos entonces al último punto de los 4 que hablamos al principio. Y el punto número 4 realmente, aunque sea el último, no es desde luego el menos importante, ni mucho menos, que es el tema de seguridad y riesgo. No hablamos de tecnologías más innovadoras, tecnologías cloud, que están fuera de nuestras casas, ¿no? De nuestras compañías, fuera de nuestro control aparentemente, y es importante elegir y tener claro que nuestros datos van a estar totalmente seguros y que el servicio tiene un nivel de seguridad bastante relevante. Bueno, pero para ello, Alberto, cuéntanos un poco cuáles son estos puntos clave de infraestructura de seguridad que debemos tener en consideración. Bueno, y aquí
creo que lo relevante es recalcar que evidentemente una empresa como SAP y SAP Concur pues viven de que todo esto sea seguro, si no, esto no funcionaría. Evidentemente, una de las cosas más importantes es que los datos que recogemos estén recogidos de forma segura, cumpliendo con todos los certificados de seguridad, cumpliendo con los estándares de seguridad, los mejores estándares de seguridad a nivel global. Por comentar alguno, por ejemplo, en la integración con tarjetas de crédito, el PCI, que significa que al final esa conexión banco a Concur se realiza de forma directa y de forma encriptada, ¿vale? Nosotros, como recogemos los datos, es de forma encriptada y que no hay alteración o no puede haber alteración por ninguna persona en ese proceso. Es decir, el banco envía la información a Concur de forma encriptada y nosotros la almacenamos así. No existe, es decir, no hay una persona de la empresa que tenga que recibir o que tenga que extraer un extracto bancario del banco e importarlo dentro de SAP Concur. Eso podría dar margen a mucho fraude, a cambiar datos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros evitamos este tipo de situaciones. Muy bien. No, importante cuando estamos hablando de gestión de gastos, porque realmente siempre, típicamente, hay algún tipo de tarjeta, ven la tarjeta de corporativa, ven una tarjeta de compras, ven una tarjeta de la agencia de viajes, siempre hay algún tipo de manipulación de datos y es importante asegurar que esos datos son totalmente confidenciales y tratados con los máximos estándares de seguridad específicos de tarjetas bancarias o de datos bancarios. Bueno, y estamos llegando ya al final de nuestra hora, ¿no? Y como conclusiones, me gustaría resaltar solo 3 o 4 puntos. Bueno, por un lado, yo creo que queda claro que la automatización y la inteligencia artificial a nuestro servicio para conseguir realmente incrementar la eficiencia, queda claro que los procesos se pueden mejorar muchísimo utilizando y adoptando estas tecnologías, ¿no? Solemos hablar siempre que los primeros procesos que deben pasar a una automatización son los más repetitivos, ¿no? Y si pensamos bien, los procesos de gestión de gastos tienen un alto porcentaje de repetitividad en varias partes de su proceso. Entonces, por eso es tan interesante, digamos, dar ese salto, automatizarlos y conseguir los beneficios que nos traen. Por otro lado, obviamente, y además fue el punto perdón, más votado por vosotros en la primera o en la segunda pregunta, ¿no? Realmente es la automatización de estos recibos, ¿no? Es decir, la digitalización, vamos, si queremos, del papel y pasar entonces el inicio del flujo completo de digitalización, y eso con un impacto muy importante, no solo en el control y la visibilidad y la transparencia, pero desde luego también en el colaborador, ¿no? Que tenemos que pensar que es el centro de todo esto, ¿no? Utilizar los datos, ¿no? Y la analítica para conseguir más información que nos ayuden a mejorar nuestra política, nuestro cumplimiento que tenemos interno, nuestras tarifas, nuestros proveedores, nuestros acuerdos, pues vemos que es algo que una vez empezamos con un proceso de este estilo, pues los próximos pasos son de mejora continua. Es un proceso, digamos, que no termina con la simple implementación inicial, pero sí se va sacando partido a medida que se va utilizando y a medida que tenemos un histórico realmente interesante, ¿no? Y obviamente un proceso controlado y un proceso, digamos, con total visibilidad en una solución única, pues obviamente reduce errores manuales. Cuando tenemos procesos manuales, típicamente hay errores, nada que no sea humano, es decir, algo normal. También tenemos quizás más maneras o menos controles sobre gastos excesivos, fuera de política, en fin, fraude, llamémosle X, ¿no? Quizás es una palabra un poco más fuerte, pero bueno, puede existir y sin duda nos da un mayor control y visibilidad a la función financiera sobre todos estos gastos que van ocurriendo a lo largo del año, del ejercicio, con una visibilidad clara, incluso sobre el año que viene, ¿no? Entonces, ese es un poco, en resumen, las cuatro grandes ventajas que vemos de un proceso de este estilo, si conseguimos abordar de forma clara los 4 puntos clave que estuvimos hablando a lo largo de esta sesión, ¿no? Comentaros también que, oye, nosotros estamos convencidos que podemos ayudar en este proceso, ¿no? Sin duda, si veis lo que dicen los analistas, en este caso IDC, cómo nos posiciona, ¿no?
como líderes, vamos a decirlo así, tanto en capacidades como en estrategia futura, dentro del marco de competidores, digamos así, de las soluciones que existen en este ámbito, ¿no? Yo creo que es una referencia relevante para la audiencia. Y por último, dejaros también, porque compartiremos después la presentación, dejaros con algunos white papers que nos parecían bastante interesantes, ¿no? sobre la temática que estamos discutiendo, y muchos de los datos que hemos visto hoy están reflejados en este primer white paper, en esta primera encuesta que está aquí, la Eyes on the Prize 2020, que la podéis ver en su íntegra, digamos así, descargándola desde ahí, ¿no? Pero esto os llegará a posteriori del webinar, y el que tenga curiosidad de ahondar un poquito más y profundizar más los datos, obviamente lo puede hacer, tener la información, y obviamente se puede poner en contacto con nosotros, como es normal. Bueno, y así llegamos justo, yo creo que justo hemos cumplido la hora que teníamos previsto, y aquí abrimos el ruego de preguntas. Yo creo que, Miguel Ángel, no sé, yo no estoy monitorizando las preguntas, no sé si tú lo estás mirando. Sí, yo he estado controlándolo. Muchas gracias, Joao. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante la presentación, con una visión nueva y muy propia vuestra de todo lo que es el tema de Travel Expenses. Bueno, ha habido muchas preguntas. Indudablemente no las vamos a poder trasladar a todas. Yo espero que vosotros luego las podáis echar un vistazo más detenidamente e inclusive pues contestar algunas. Yo, bueno, he hecho una selección de algunas de ellas que os las voy a trasladar ahora. Algunas que quizá a lo mejor se hayan podido responder luego a lo largo de la presentación, pero que creo que también puede ser importante que podáis incidir en esos mensajes, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que si realmente el proceso suponía tan solo una forma de cambio de archivo, ¿qué otras mejoras había en el proceso? Entonces, yo creo que es bueno que hagáis pues esa pincelada de las 4 mejoras que realmente supone el proceso, que no es tan solo, indudablemente, un cambio en la forma de archivo. Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, yo creo que la parte del papel y del archivo quizás sea la parte más visual, ¿no? Y la parte también más regulada de un punto de vista regulatorio, perdón la redundancia, ¿no? Porque eso es la única parte que regula la autoridad tributaria, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es dar otra entidad al proceso, porque la digitalización nos lo permite. Entonces, lo que hablábamos antes, la posibilidad de obtener una analítica reforzada, digamos, y muy clara sobre lo que estaba pasando en mi programa de Travel Expense global. La parte de auditoría sobre los gastos de una forma digital se hace mucho más fácil que cualquier otra, ¿no? Y las integraciones con los ERPs, ¿no? Con un control claro de la función contable, de cómo va a ocurrir todo esto, pues hay una optimización y una eficiencia enorme en toda la cadena, ¿no? En todo el proceso, que va mucho más allá, efectivamente, de que el archivo. El archivo es, quizás imbuidos un poco por este tema de la legislación, es donde todos empezamos a hablar, ¿no? Eliminar el papel y tal, pero es verdad que eso es una derivada importante y quizás la más visual, pero el proceso va mucho más allá. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Joel. Hay otra pregunta que también es interesante, aunque creo que realmente pues, es casi un paso previo, ¿no?, a lo que vosotros habéis estado contando, dado que es absolutamente necesario. Que lo que viene a decir es, ¿no es más eficiente de cara a reducir todo lo que es el tema del papeleo, establecer una buena normativa en los gastos de viaje? Sin duda. Es la base de todo esto. Es decir, si no hay una buena, entiendo que normativa estamos hablando de política de viajes, ¿no? Que es típicamente Sí. cómo le llamamos, ¿no? Si no hay una política claramente, digamos, definida en la compañía, es muy complicado adoptar una solución, muy complicado, porque la solución lo que va a aplicar es esa política la va a trasladar a un entorno digital y no a un entorno que voy a preguntar a alguien si puedo gastar 20, 30 o 40 euros en una comida. Es decir, la herramienta te lo va a decir de forma muy clara. Cuáles son los topes, cuáles son los mínimos, en qué horarios, qué días. Todo esto está totalmente configurado. Pero claro, es muy importante tener la política. La política es la primera pieza fundamental para abordar un proyecto de Travel Expense. Y ahí iría un poquito incluso más allá.
con tecnología o sin tecnología. Es decir, es fundamental tener una política y después avanzar por una tecnología. ¿Qué pasa en realidad en muchos casos? Y tiene sentido. Las compañías quieren repensar el proceso como un todo y a día de hoy repensar un proceso de gastos o control del gasto sin una componente tecnológica, yo creo que es un error, es una pérdida de tiempo. Es decir, se puede hacer las dos cosas a la vez, pero es importante que se haga con una secuencia. Primero cerramos la política y a continuación entramos en un proceso de digitalización y control que va a abordar todo el proceso, pero sin duda fundamental. Muy bien. Luego hay otra pregunta. Hay varias preguntas que están relacionadas con la forma de trabajar cuando se está trabajando con una agencia de viajes ya. Entonces, bueno, una de ellas era, si se trabaja con una agencia de viajes que se encarga de todo el proceso, ¿cómo funciona SAP Concur? Hay otra que decía, he entendido que se pueden hacer reservas de vuelos y hoteles a través de la misma plataforma. ¿Sustituye esto a la agencia de viajes? Entonces, pues bueno, que aclaráis un poquito este concepto. Muy buena pregunta y la verdad que me alegro mucho que la habéis hecho porque hoy no hemos enfocado en la parte tanto de viajes, nos hemos enfocado un poquito más en la parte de gastos, pero la herramienta sí que permite, y lo confirmo, le permite hacer una gestión autorreserva, hacer la autorreserva de mis viajes corporativos y hacer esa autorreserva hecha por el empleado directamente. Muy similar a la experiencia que tenemos en nuestra vida personal cuando marcamos un viaje de vacaciones, que típicamente la gran mayoría la hacemos online, ¿no? Es decir, muy similar a la experiencia, con una diferencia. Solo me va a aparecer las opciones de viajes que están identificadas bajo la política para mi cargo, para el tipo de viaje, en fin, todo cumpliendo la política de la compañía, ¿no? Entonces, la herramienta lo permite. Punto número 1. Punto número 2. La agencia, papel fundamental. La agencia jamás desaparece. Es muy importante esto, ¿no? A veces pensamos que la herramienta online suplanta a la agencia. No, no es así. La herramienta online lo que está haciendo es agilizar el trámite con la agencia. Y esto tiene un impacto en coste, tiene un beneficio para ambos lados. En fin, tiene varias mejoras que las podemos ver en detalle, ¿no? Pero la agencia siempre está ahí. Hasta por una cuestión de legal de emisión de billetes tenéis que tener un código concreto, IATA, en fin, hay toda una lógica por detrás y también por el servicio postventa. El servicio postventa lo sigue dando la agencia, ¿no? Entonces, si trabajáis con una agencia, deberéis y tenemos que continuar a trabajar con esa agencia y cuando se aborda un proyecto de este estilo entre una herramienta como Concur, una compañía X y una agencia de viajes, los tres son parte integrante de esta transformación del proceso. Con lo cual, la agencia, punto fundamental, son partners nuestros al final y parte fundamental del proceso. Ahora, las ventajas internas para la compañía es agilidad, o sea, porque le estamos dando al usuario final la capacidad de gestionar él solo sus propios viajes, sin tener que llamar o esperar un mail o hacer algún tipo de, digamos, de consulta externa. Lo puede hacer él directamente aplicándolo directamente a la política, ¿vale? Y la agencia está detrás como un emisor de todo eso y como un seguimiento de servicio en caso de ser necesario. Con lo cual, hay un win-win, diría yo, para todas las partes. Bien. Luego hay otra pregunta que es, ¿cuáles son las mayores palancas de ahorro en un proyecto de Travel Expense? Muy bien. Bueno, yo creo que hemos intentado tocar algunas de ellas, ¿no? Vamos a ver, si pensamos en la parte interna del proceso, claramente hay un salto en eficiencia, ¿no? En varios puntos del proceso. Empecemos por el colaborador, el que tiene que hacer su gasto, ¿no? Veíamos antes un KPI que nos habla de una eficiencia al momento de hacer mi gasto entre un 60 y un 70% de reducción del tiempo, muy importante. Luego, digitalizo el archivo digital, que ya lo hemos comentado, el archivo en papel, desaparece toda la cadena, toda la custodia, toda la lógica que hay detrás de ese archivo, desaparece y pasa a ser digital, mucho más sencilla de gestionar, con mucho menos gasto. Si avanzamos en la cadena, típicamente las compañías tienen a alguien que hace la auditoría, ¿no? La revisión, no sé cómo lo podéis llamar internamente, pero en definitiva es una auditoría, una revisión de los gastos y después una preparación para la contabilización de los mismos y el reembolso al colaborador, que es una función además que típicamente recae
en el departamento financiero o administrativo financiero, ¿no? Pues esos recursos se pueden libertar o liberar para otras funciones de mayor valor, porque ahí volvemos a las funciones altamente repetitivas, donde una herramienta que tiene todo el proceso digitalizado con un nivel de control, el nivel de auditoría va a ser mucho menor. Entonces, son ahorros que se van, digamos, concretando a la hora de ejecutar el proceso. Al final del proceso hay la recuperación del IVA. Obviamente se puede hacer la recuperación del IVA sin digitalizar, ¿no? Obvio, se puede hacer, ¿no? Entregamos los recibos a un proveedor y el proveedor se encargará, ¿no? ¿Qué pasa? Hay dos diferencias. Una, los tiempos de retorno de un proceso de papel o tradicional a un proceso digital son mucho menores en la parte digital, con lo cual digamos que tenemos la capacidad de tener el dinero antes, ¿no? Y eso es una ventaja. Y por otro lado, ahí nos asomamos a un mundo mucho más digital y de proveedores muy digitales que por su eficiencia interna, por su propia eficiencia, son capaces de practicar, digamos, tarifas de mercado mucho más competitivas, ¿vale? Que el proceso tradicional. Entonces, vamos sumando ahorros en la cadena, ¿no? Sin duda. Si vamos a la parte de viajes, desde luego, si tenemos una autorreserva, ¿no? Donde tenemos muy parametrizado lo que puedo, lo que no puedo, qué rangos de precios, qué rangos de tarifas, bueno, pues el fraude se limita, vamos, entendemos el fraude como fuera de política, se limita, con lo cual es una palanca de ahorro. Y luego hay toda una palanca de ahorro asociada a los servicios que la agencia típicamente nos cobra o os cobra, que es normal, ¿no? Porque nos dan un servicio real, pero al digitalizar este servicio, la agencia también tiene beneficios porque digamos que tiene menos carga en su lado y puede pasar a la compañía pues parte de esos ahorros. Entonces, la verdad que el business case es muy relevante, hay que tocar las diferentes palancas, hay ahorros que son ahorros serios, ¿no? Serios en el sentido como es menos coste contractual o más retorno del IVA o mayor liquidez, y hay otros ahorros que son de eficiencia, que puede estar más diluidos, ¿no? El costo hundido dentro de la organización, pero es verdad que son eficiencias internas que también habría que considerar. Entonces, hay que hacer un business case, pero típicamente el business case es bastante